Buenas tardes, abogada. Mi nombre es Gina Bustillo. A continuación vamos a hablar sobre la individualización de la pena y como grupo pudimos concretar que la individualización de la pena es el proceso a través del cual nuestra normativa califica para cada delito una duración de tiempo precisa de la pena a imponer por los hechos cometidos por un autor. Para ello se toma en cuenta el grado de participación, el grado de ejecución, las atenuantes y las agravantes. Respecto a las circunstancias atenuantes, nuestra normativa en su artículo 31 nos dice cuáles son estas circunstancias. Número 1, las causas de exención de la responsabilidad criminal cuando no concurra alguno de los requisitos no esenciales exigidos para su apreciación. Número 2, actuar por estímulos tan poderosos que produzcan en el sujeto arrebato u obcecación de entidad semejante. Número 3, haber procedido el culpable a reparar el daño causado. Número 4, ser el culpable mayor de 18 años y menor de 21. Y número 5, haber procedido el culpable antes de tener conocimiento del inicio de un proceso judicial, hacer conocimiento de la infracción ante la autoridad competente. Muy buenas noches, abogada, compañeros. Vamos a hablar en esta noche de las circunstancias agravantes. Son circunstancias agravantes comunes las que se ejecutan en el hecho de alevasía. Hay alevasía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando los medios, modas o formas de ejecución. Se entiende como que son en forma directa y especialmente asegurarla sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera ser el ofendido. Otra circunstancia es que el hecho se ejecute mediante el abuso de su superioridad y de confianza. Asimismo, actuar con ensañamiento en la ejecución del hecho, aumentando deliberadamente el sufrimiento de la víctima en este caso. Otra forma de agravante es ejecutar el hecho mediante disfraz o aprovechándose de las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución y la impunidad del delincuente. Cometer el hecho por precio, recompensa o promesa remuneratoria. Prevalerse del carácter público que tenga el culpable. Ejecutar el hecho valiéndose de una persona menor de 18 años o con discapacidad. Cometer el delito por motivos racistas u otros relativos a la ideología, religión o creencias de la víctima, edad, lengua, situación familiar, sexual o identidad de género, razones de género, enfermedad y discapacidad. Hablamos de la reincidencia cuando al delinquir el delincuente o el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente por un delito de la misma naturaleza. Las sentencias firmes dictadas por los órganos jurisdiccionales extranjeros producen los efectos de reincidencia en los casos señalados por la ley. A los efectos de reincidencia no se le computan los antecedentes penales cancelados o que debería serlo, ni lo que corresponda a delitos imprudentes. Buenas tardes, abogada. Yo les hablaré sobre el artículo 33, circunstancias mixtas de parentesco. En este caso, nuestro código penal lo deja abierto para los reos o para los culpables. Siempre se pueden interpretar a favor de ellos. También les hablaré sobre la determinación de la pena. Esta pena se estaría aplicando según varias condicionantes, condiciones que nos menciona el artículo 70. Nos dice que si se presentan agravantes y atenuantes del artículo 31 al artículo 33, se deberán de seguir estas condiciones. Nos menciona que si no se presenta ninguna de las atenuantes o ninguna agravante, el juez podrá dictar la pena, ya sea desde el límite mínimo hasta el límite mayor. Cualquiera de ese plazo estaría correcto. Ya si se presenta una o varias agravantes sin ninguna atenuante, entonces estaría aplicando la pena desde la mitad abstracta hasta el plazo mayor de la pena abstracta. Ya si se presentan varias atenuantes sin ninguna agravante, entonces se debe aplicar desde la media de la pena abstracta hasta el extremo mínimo. Cualquier de esos plazos estaría correcto.
Ya si se presentan varias atenuantes y varias agravantes y que se compensen entre sí, entonces el juez puede dictaminar la pena en cualquier según su criterio, siempre que no llegue a extremo mínimo ni tampoco al extremo mayor. También nos menciona que para los delitos por imprudencia se tiene que fijar la pena exacta, ya sea dentro del límite mínimo o límite máximo. Y para las faltas, esta se deberá de estudiar primero las circunstancias personales del sujeto, también las circunstancias agravantes del delito. Entonces el juez, para aplicar la pena exacta de la falta, puede seleccionar desde el extremo mínimo al extremo superior. Ya en el artículo 31 nos mencionan que si el delito ya se está implementando, un atenuante o un agravante, ya sea en 1/3 o en 2/3, entonces las reglas del artículo 70 ya no se pueden aplicar. Se tendría que aplicar el cálculo de la nueva pena abstracta. Esto quiere decir que la pena, por ejemplo, si fuese de 1 año hasta 3, se tiene que calcular la fracción, se le aumenta o se le disminuye, y ese quedaría como nueva pena abstracta. Se cambia entonces la pena abstracta a menor y la pena abstracta dentro de ese plazo. El juez tiene que dictar que el tiempo es el que va a cumplir pena o sentencia al imputado.